Bueno, gente, Dios los bendiga muchísimo. Seguimos aquí con nuestras noches de esperanza. Un saludo a toda la gente que está reportando su sintonía, que nos está diciendo que nos ve, nos está diciendo aún sus testimonios. Hemos recibido muchos, pero muchos testimonios, aún de los audios devocionales, de las enseñanzas que han visto a través de nuestro canal en YouTube. Y sé que Dios se está moviendo de una forma especial y particular. Por eso prepárate ahora porque viene una palabra que sé que te va a enfocar y que cuando termine todo este proceso de cuarentena en el mundo, tú no vas a salir como lo comenzaste. Si tú estás enfocado en lo que Dios quiere que hagas, tú vas a salir completamente listo a ver un nuevo nivel de Dios en tu vida. Recordándote que este día sábado tenemos nuestro tiempo de oración, 6:25 de la mañana, hora de Centroamérica, ¿verdad? Se te va a enviar el link a través de todos nuestros contactos de WhatsApp, así que no te lo puedes perder porque hemos tenido tiempos de oración especiales. Y el domingo, nuestra gran experiencia de iglesia en casa. Conéctate con Río, Igle Río en tu casa, porque también hay una palabra que nos va a empoderar de una forma especial. En esta noche de esperanza, quiero hablarte, quiero enseñarte, hoy más que una predicación, quiero dar una enseñanza y al final un desafío de fe. Y nuestra enseñanza la hemos titulado Elijo la fe. Elijo la fe. ¿Y por qué hemos dado ese título? Hemos dado ese título porque la fe ciertamente es una elección. El que tú vivas o no por fe será siempre tu decisión. De este lado Dios te ofrece el camino de la fe, el lenguaje de la fe, que es el lenguaje que Dios entiende y es el lenguaje que Dios conoce. Y de este otro lado, tú tienes el camino quizás por el cual te has guiado durante toda tu vida. El de la lógica, el de tus cuentas, el de tus ideas, el de tus contactos, el de tu método, el de las cosas que tú sabes hacer. La palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, segunda de Corintios 5:7, cuando dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Lo voy a volver a repetir. Segunda de Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si algo está pasando en este tiempo, es que la fe de muchas personas está siendo probada. La fe de nuestros corazones está siendo probada. Y lo bueno también de este tiempo es que nos estamos dando cuenta de que nuestra fe necesita ser purificada. Nuestra fe necesita ser purificada y necesitamos aprender fe al estilo de Dios. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es decir, la condición futura de tu vida la determinará lo que tú estás creyendo en este momento. Lo que tú estás creyendo hoy, en este jueves, va a determinar lo que tú vas a vivir mañana, pasado mañana, la siguiente semana. Lo que tú crees hoy condiciona tu futuro. Nuestra lógica nos dice que no, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos dijeron que esa es la forma de vivir para nosotros. Pero cuando vamos al manual de la vida, la palabra de Dios, entendemos de que la fe es el lenguaje de Dios. Y quiero que lo digas fuerte ahí en tu casa, la fe es el lenguaje de Dios. Tú puedes elegir entre la fe o el temor. ¿Sabes por qué? Porque el temor, de una u otra forma, es también una forma de fe. Lo que pasa es que es una fe en negativo. Es una fe que te habla de que lo peor, de que la calamidad, de que lo más malo es lo que se va a venir sobre tu vida.
Entonces tú debes comprender y entender de que es tu elección la vida de fe. Ahora, déjame compartirte esto sobre la elección de la vida de fe. Casi siempre lo que tú veas será contrario a lo que la palabra de Dios te diga. Recuerda el principio del apóstol Pablo. Vivimos de acuerdo a lo que creemos, no de acuerdo a lo que vemos. Entonces, lo que tú veas, lo que te diga tu sentido visual, va a ser siempre contrario a lo que la palabra de Dios te diga. Por ejemplo, la escritura dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Pero se está viendo débil. Pero la escritura le dice, diga fuerte soy. O sea, decida creer que en Dios es fuerte. Es una contradicción. Pero cuando yo decido creer que en Él soy fuerte, por el poder de Dios en nosotros, nuestra debilidad se convierte en una fortaleza. Entonces, si tú crees la palabra, la verdad de la palabra va a terminar cambiando la realidad que tú ves. Lo voy a volver a repetir. Si tú crees esta palabra para cualquier área de tu vida, tu área personal, tu área física, económica, matrimonial, la relación con tus hijos, con tu futuro, con tus estudios, con tu trabajo, si tú decides creer la palabra, la verdad de la palabra va a transformar la realidad que hoy estés viendo. Eso es la vida de fe. Entonces, tú puedes elegir entre creer en este tiempo, tú puedes elegir entre creer en este tiempo que Dios va a hacer diferencia contigo por la sangre de Jesucristo, o tú también decides creer en este tiempo que a ti te va a pasar lo que dicen que le pasa a todo mundo. Mi consejo es, elige la fe. Tú puedes creer que en este tiempo de cuarentena en la mayoría de países que me están viendo ahora, aquí en El Salvador, ¿verdad? Tú puedes creer que en este tiempo Dios está preparando algo grande para ti, o simplemente tú puedes creer que estás perdiendo el tiempo, que algo grave te va a pasar, que las noticias dicen tal o cual situación, tal o cual cosa. Tú eliges qué vas a creer, pero cuando activas creer la fe, lo sobrenatural de Dios se suelta para tu vida. Porque algo que Dios ha mostrado es, el mundo está quieto. Dios en su soberanía detuvo la agenda del mundo por diferentes razones. El mundo está quieto, pero Dios sigue en movimiento. Dios no se ha detenido, como tampoco se han detenido, como te los compartía la semana pasada, los planes que Él tiene para nosotros. Solo que estamos siendo preparados, estamos siendo capacitados, estamos siendo empoderados, estamos siendo transformados para vivir en la dimensión que Él tiene para nuestra vida. Entonces, si Dios se está moviendo, si yo debo elegir la fe, la pregunta sería, ¿cómo podemos tú y yo tener fe al estilo de Dios? Esta serie que estamos compartiendo durante todos estos jueves se llama Que tu fe no falte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener esa fe que nos pide Dios? ¿De qué forma yo puedo enfocarme en una fe al estilo de Dios? Anota los siguientes puntos que te voy a dar, por favor. Número 1, tú debes decidir creer 100% que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Debes decidir creerlo 100%. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento, el versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Número 1,
Tú debes creer que la palabra de Dios es real para tu vida 100%. Número 2, tú debes creer que Él recompensa a quienes se acercan a Él por la fe. Y número 3, para que tengas una fe al estilo de Dios, debes entender que la fe es la única forma como Dios se agradará de nosotros. A Él no lo conmueve ni tu situación, ni tus sacrificios, ni tus lamentos. Tú y yo nos conectamos con la realidad de Dios por medio de la fe. Caminamos por fe y no por vista cuando decidimos creerle a Dios y no al temor. Y te digo algo más. Cuando tú y yo decidimos creerle a Dios, aún por encima del temor que tengamos, allí comenzamos a caminar por fe, una fe al estilo de Dios. Cuando decidimos caminar aún independiente del temor que tengamos. Pero es el momento entonces aquí de hacernos una pregunta. ¿Por qué si el caminar por fe es la única forma como podemos agradar a Dios? ¿Por qué si debo tener una fe al estilo de Dios? La pregunta sería, ¿por qué me cuesta trabajo vivir por fe? Y la respuesta es, porque Jesucristo no ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida. Dios será todo para ti. Será tu padre, será tu escudo, será tu fortaleza, será tu guardador, será tu proveedor, será tu paz, será tu guerrero. Todo eso. Pero ¿sabes qué es lo único que Dios nunca será en nuestra vida? Dios nunca será segundo, porque Él quiere ser el primero en nuestra vida. Si tú has permitido que otras cosas desplacen a Dios del primer lugar que tiene que tener en tu vida, este es el momento donde puedes colocarte a cuentas con Dios y permitir que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Y el segundo problema que tenemos para nosotros caminar por fe, en mi propia experiencia quiero compartirte esto, es que a veces nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Nos olvidamos de lo que esta palabra dice. Recibimos mucha información. Hoy en día recibimos cualquier cantidad de información a través de las redes sociales, comentarios, enseñanzas, cadenas, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y se nos pasa guardar lo que verdaderamente tenemos que guardar. Cuando no guardamos esa palabra de Dios en nuestro corazón, entonces no vamos a caminar por fe. El inicio de la vida de fe es cuando tú guardas en tu corazón la palabra que Él te ha dicho. Y quiero darte un ejemplo de esto en la Escritura. Mira lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, cuando dice: Entonces Jesús dijo a los discípulos: Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Qué tremendo estas palabras de Jesús. Y estas palabras de Jesús, para que entendamos el contexto, son la respuesta que el Señor le da a una exclamación que hace Pedro. El día anterior, estando por ese mismo camino, al Jesús no encontrar fruto en una higuera, lanzó una palabra que decía: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y cuando pasan al otro día, Pedro ve esa higuera y se sorprende que esa higuera se ha secado. Entonces Pedro exclama y dice: Señor, ¿la higuera que maldijiste?
aunque Jesús no la maldijo, sino que dijo, nadie jamás vuelva a comer de ti, se ha secado, dice Pedro. Es decir, Pedro se sorprendió que la palabra lanzada por Jesús se hubiese cumplido en la higuera. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. El error que cometemos muchas veces es que pensamos que la palabra de Dios no se cumple. Y cada una de las palabras que aquí están escritas, las palabras que salieron por la boca de mi amado Señor y Salvador Jesucristo, se van a cumplir en tu vida y se van a cumplir en mi vida. Cada palabra que está escrita no está escrita para maldecirte. Tú no eres la higuera. Las palabras que han salido de la boca del Padre Dios han sido sobre tu vida y sobre mi vida para bendecirnos, para que encontremos el propósito con el cual Él nos creó. Si dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo aquello que necesitemos? Dios ha lanzado una palabra por medio de su Hijo Jesucristo para todo aquel que cree. Y esa palabra dice que tú y yo podemos dar fruto en todo tiempo, aún en los peores tiempos. Y de este verso que acabamos de ver de Jesús, quiero enseñarte 4 cosas que la fe hace en nosotros. Número 1, la fe te permite ver la verdad de la palabra de Dios. Pedro pudo comprobar entonces que lo que salió por la boca de Jesús se cumplió. Y se va a cumplir sobre tu vida y se va a cumplir en mi vida. Número 2, la fe te permite creer en lo sobrenatural de Dios. No era algo que Pedro y los discípulos conocían. Estaban entendiendo lo sobrenatural de Dios. Y es lo mismo que va a pasar en ti y en mí. La fe nos lleva, nos conecta con lo sobrenatural de Dios. Número 3, Jesús les dice, todo aquello que ustedes digan, si lo dicen creyendo, va a suceder. No es tanto así como que si lo dices, lo recibes. No, nada que ver con eso. Sino cuando yo confieso lo que la palabra de Dios dice y lo creo en mi corazón, la fe me lleva entonces. Punto número 3, la fe te permite hablar una palabra distinta. Mientras que todo el mundo habla de muertes, mientras que todo el mundo habla de enfermos, mientras que todo el mundo habla de crisis, tú y yo podemos hablar una palabra de fe distinta y esa palabra de fe cambiará nuestra situación, nos conecta con lo sobrenatural de Dios. Y lo cuarto que la fe nos permite hacer y que aprendemos de este versículo es que la fe nos permite entender lo que Dios está haciendo. Tú puedes preguntarle a Dios desde tu casa, desde tu familia, desde el lugar donde tú estás, Señor, dame sabiduría para entender qué tú estás haciendo en el corazón de los seres humanos, qué tú estás haciendo en mi corazón, qué tú estás haciendo, Señor, con mi familia en este tiempo. La fe te permite entender lo que Dios está haciendo. Y quiero terminar esta enseñanza hablándote de algo que desafiaba mi corazón, pero que se activa en nosotros solamente por la fe. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 11, el versículo 7. Todo el mundo diga en su casa en este momento bien fuerte, elijo la fe. Una vez más dígalo, elijo la fe. Elijo la fe. En el capítulo 11 del libro de Éxodo, se están soltando las plagas sobre todo Egipto. Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud y del señorío de Faraón. Se están soltando las plagas. Y llega un momento, casi al final de todo este proceso, en el capítulo 11, el versículo 7, miren la palabra que aparece allí. Sin embargo, dice, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. En este momento Dios le dice al pueblo,
Ustedes son el pueblo del pacto. Y voy a hacer distinción, y quiero que lo subrayes en tu Biblia. Voy a hacer distinción entre los egipcios y los israelitas. Y es lo que yo veo que Dios quiere hacer en este momento, en este tiempo. Para todo aquel que se quiera cobijar bajo su cobertura de amor por la fe en Jesucristo, Dios hará distinción entre el común de la gente y su pueblo. Porque para los que caminan por fe, saben que este no es un tiempo de pérdida, sino que este es un tiempo de preparación. ¿Y para qué nos está preparando Dios, Pastor Edwin Daniel? Dios nos está preparando para estar en la cresta de la segunda ola que viene sobre la tierra. Por eso no te pierdas la enseñanza que voy a impartir este domingo. Tú puedes hoy decidir invocar, atención aquí, la cobertura de aquel que está por encima de las circunstancias. Que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué hacía la distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo que estaba en Egipto? La distinción la hizo la sangre de un cordero. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la sangre del Cordero de Dios fue derramada en favor de nosotros. Tú y yo, escúchame bien, tú y yo hoy también podemos invocar la sangre del Cordero de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Estamos aún iniciando tiempo de Pascua. Podemos invocar la sangre de Jesucristo el Señor sobre nuestra vida y eso va a ser distinción entre nosotros y el común de la gente. Cree lo que la palabra de Dios te dice, porque la sangre de Jesús hace distinción. Y quiero terminar este mensaje con una palabra que salió de la boca de mi Señor y que leímos anteriormente en el Evangelio de Marcos capítulo 11, cuando Él dijo, por la fe, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Mientras que el común de las personas están presas hoy del temor, de la angustia, de la ansiedad, quizás ya muchos días encerrados en su casa, tú y yo podemos invocar la sangre del Cordero, entender que Dios hace diferencia con nosotros y podemos aprovechar este tiempo. ¿Sabes para qué? Para orar por cualquier cosa. ¿Sabes qué es cualquier cosa? Cualquier cosa es, tú puedes aprovechar este tiempo para orar por sanidad. Tú puedes aprovechar este tiempo para orar por liberación. Tú puedes aprovechar este tiempo para orar por liberación de deudas, aún en este tiempo de crisis y de conflicto. Tú puedes aprovechar este tiempo para orar por una nueva promoción para ti. Y tú puedes aprovechar este tiempo aún para orar, para ver dónde vas a comenzar a hacer inversiones. Porque el tiempo de crisis es el mejor tiempo para comenzar a hacer inversiones. Así que yo te desafío, yo te inspiro, allí donde quiera que estés, este es el momento, este es el tiempo de comenzar a orar por cualquier cosa. Tú puedes levantar tus manos y decirle a Dios allí donde estás, Señor, gracias porque hoy reconozco lo que tu palabra dice. Si yo invoco la sangre del Cordero de Dios Jesucristo el Señor, tú harás distinción en mi vida, en mi casa y en mi familia. Así que te invito a que oremos con todo el corazón. Señor, en esta noche de esperanza, tu palabra nos produce, Señor, esperanza. Creo con todo mi corazón, Señor, que este es un tiempo donde tú estás buscando corazones sencillos, corazones humildes, corazones que se atrevan a creerte, corazones que guardamos tu palabra de una forma sencilla. Hoy decidimos, Señor, caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Hoy decidimos hablar con nuestra boca fe. Hoy decidimos creer, Señor, que los milagros pueden suceder, porque por tu sangre tú has prometido hacer distinción entre los que son tu pueblo y los que no lo son.
Por eso hoy, Señor, venimos bajo la cobertura tuya, Altísimo Dios, Altísimo Señor. Invocamos la sangre del Cordero Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y comenzamos a orar en esta noche de esperanza por cualquier cosa que podamos necesitar. Toma nuestros afanes, toma nuestras dudas, toma nuestros temores, toma aún nuestros anhelos, nuestros sueños, esos mismos que tú has colocado en el corazón, que declaramos que no se han detenido, sino que tú los estás activando en este momento, que estás preparando cosas para nosotros. Padre, decidimos creer e invocar lo que tu palabra dice, Señor. Yo oro por todo aquel que pueda estar atado al miedo, al temor. Oro por el que está enfermo. Oro por el que clama por una provisión sobrenatural. Creemos que podemos orar por cualquier cosa. Yo quiero unirme a ti allí donde estás. Clámale a Dios por aquello que es tu necesidad. Pero sobre todas las cosas, pídele a Dios que transforme tu corazón. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que estos corazones sean tocados, estos corazones sean cambiados, ellos puedan levantar, Señor, sus manos, su corazón a ti, adorarte y creer que este es un tiempo de distinción. Yo oro en el nombre de Jesús para que sobre tu casa, para que sobre tu familia la plaga no llegue. Declaro la sangre de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, y que de una forma sobrenatural vendrá sobre tu vida sanidad, liberación, promoción. Aún Dios te va a dar sabiduría para hacer inversiones. Gracias, Señor. Confesamos tu palabra, creemos tu palabra en nuestro corazón y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, familia. Amén, amén. Así es, este es un tiempo de distinción. Si tú invocas la sangre de Jesús sobre tu vida y puedes orar por cualquier cosa. No quiero terminar esta noche de esperanza sin darle la oportunidad a todos aquellos que nos están viendo esta noche por primera vez, o quizás ya llevan tiempo viéndonos, pero nunca han hecho una decisión personal por Jesucristo. Jesucristo vino para hacer distinción en tu vida. Él vino para entrar a tu corazón, para darte salvación, para darte una esperanza, no solamente temporal, sino también eterna. Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino para ir al cielo. Y tú necesitas no solamente creerlo, sino también confesarlo con tu boca. Así que te invito allí donde estás, tú que nos estás viendo, dile en voz alta, bien fuerte, dile: Señor Jesucristo, hoy quiero pedirte que vengas a mi vida. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén, amén. Sé bienvenido a la mejor de las familias, la familia de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda que nos vamos a encontrar este sábado y este domingo. Las cosas se ponen cada vez mejor. Y si tú crees en el poder de la sangre de Jesús sobre tu vida, hay una distinción y lo mejor para tu vida está por venir. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor te arrope con su bendición. Soy Edwin Daniel Popo, ya sabes que espero verte muy, pero muy pronto. Chao, chao. Manda la lluvia, que fluya tu río, riega la tierra con tu gloria y poder. Manda la lluvia, que fluya en el río, renueva hoy, Señor, todo nuestro ser. Oh sí, Señor, necesitamos tu lluvia. Oh Dios, tú afirmas los montes con poder. Tú nos coronas todo el año
de tu bien. Tocas las vidas con tu